Saludos y sean muy bienvenidos a esta nueva experiencia cercana a la muerte que vamos a estar conociendo a partir de ahora. También en un formato un tanto diferente como la anterior vez, debido a que el origen de estos testimonios son mucho más directos, pertenecen a personas que me contactaron en determinado momento, y ahora con un poco más de tiempo es posible darnos a la tarea de estructurar el relato para así poder ir entrando en los detalles, cosa que es muy importante en estos casos. También ocurre, como en el caso anteriormente visto, que no se llega a un estado de muerte clínica, o al menos no es registrado, pero sin embargo esto no es impedimento para que la experiencia tenga un peso por los mismos hechos que la acompañan, por las corroboraciones que se dan. Volvemos a decir esto de que generalmente en la CCM se suele tener una idea de que una experiencia cercana a la muerte se da en un contexto en el cual la persona que vive la experiencia está en un estado físico tal que si no fuera asistida probablemente perdería la vida. Entonces nos quedamos fuera de muchos casos en los cuales se dan corroboraciones muy puntuales que dejan a un lado cualquier posibilidad de imaginación, delirio, etc. Este caso es de ese estilo. Es una persona que tiene cierto accidente y vive determinadas cosas que luego son absolutamente corroboradas y que cambian la vida no solo de esta persona que la vive, sino de su familia entera y particularmente de su hija, que es quien nos cuenta la historia familiar de su madre. Empezando con lo que fue ocurriendo, hablamos de Olga Santibáñez, quien nos contacta hace un tiempo ya y que ahora, luego de conocer más en específico los detalles de su vivencia, ya podemos compartirla, estructurarla de una forma correcta para que tenga la validez que merece. Olga comenta que en el año 1997 su madre tiene una caída y se golpea muy fuerte y queda inconsciente, y allí está. No se sabe bien por cuánto tiempo, pero posiblemente pasó un periodo de aproximadamente 2 horas, ella piensa, aunque no se sabe exactamente, hasta que un vecino la ve de forma absolutamente casual desde otra casa, desde una ventana, y ve que se había caído allí en su jardín y la encuentran boca arriba, caída, inconsciente. Luego, llaman a emergencias y afortunadamente, al parecer, su madre retoma su conciencia normal, se le hacen muchos análisis físicos, los cuales por suerte, más que unos golpes, una serie de golpes, no muestran un daño que vaya a ser permanente. Se le hacen análisis cardíacos, análisis en general, todo lo requerido en un caso como este, y da que afortunadamente no hay graves lesiones, más allá de unas contusiones semileves, por decirlo así. Golpes que no llegan a ser fracturas ni nada por el estilo, pero sí hematomas y demás que no tienen una gravedad, no revisten una gravedad como podría desafortunadamente ocurrir con una persona de edad que cae al suelo. Pero sí que ella, al caer, evidentemente se golpea y queda inconsciente. Pero ¿qué ocurre? Su madre, quien era una persona que ya de por sí era alguien que tenía en cierta manera una vida espiritual bastante presente en su propia vida, una persona que no dudaba de que más allá de esta vida había otras cosas. Ella comenta, refiriéndome a Olga, comenta que su madre ni siquiera había llorado, por ejemplo, con los fallecimientos de sus 2 hermanas, y esto era natural, porque las hermanas, ella dice que hubieran hecho lo mismo. De alguna manera eran mujeres que tenían esa certeza interior de que la vida no terminaba
solo con el fin del cuerpo físico. Así que ella, más allá de la pequeña tristeza habitual que se puede tener por el distanciamiento, no tuvo una gran tristeza que superar, como sería lógico con la partida de un familiar, porque simplemente para ella sus hermanas estaban en otro lado. Y así ocurrió que cuando ella queda inconsciente y retorna, ya estando en el hospital, le dice a Olga que tiene cosas que contar, pero que no era el momento, y así es que cuando termina retornando a la casa, retornando a la vida cotidiana, si bien tuvo que haber un descanso prolongado por los golpes que había tenido, ella le hablaría a Olga y le comenta lo que experimentó. Ella tenía un recuerdo más allá del golpe. Ella comenta que cuando cae es instantáneo, lo único que sabe es que se ve flotando desde arriba y allí puede ver perfectamente todo y entiende que está fuera de su cuerpo, entiende perfectamente que ha tenido un accidente y que de alguna manera su cuerpo ha sido dañado y es por eso que su alma, su ser verdadero, se encuentra afuera. Lo toma como algo muy natural. Y esto es muy propio de cierto tipo de personas que por alguna razón ya traen esta certeza, esta naturalidad, por la cual no hay ninguna duda para ellas de que la vida tiene un origen y un sentido espiritual. Esta mujer era así y sus hermanas también lo eran. Sus hermanas mueren relativamente en un tiempo cercano, una cuestión de unos 2 años, separando la una de la otra, y entonces la madre de Olga comenta que luego de verse flotando, tal como ocurre en muchos casos, empieza a ver una luz que primero era opaca, que su madre la describe como algo como un cúmulo de nubes oscuras, como nubes de lluvia, pero que del centro de esta oscuridad, de estas nubes seguramente como de un color grisáceo, como las nubes que traen agua, comienza a iluminarse desde su centro esa especie de cúmulo de nubes hasta que se convierte en una especie de túnel luminoso en el cual ella siente que debe entrar. Luego comenta también que a pesar de que sabe que tiene que entrar, ella en ningún momento deja de pensar en su hija, porque no la quería dejar sola, porque eran muy unidas, pero ella en ningún momento duda de nada. Ella entiende perfectamente que su cuerpo ha sufrido daños, que está fuera de su cuerpo y que se está abriendo lo que parece ser una puerta hacia ese otro lado. Pero aún así ella se dirige hacia este túnel de luz sin dejar de pensar en su hija. Lo que ocurre es que al llegar al final de este túnel se encuentra con sus 2 hermanas. Sus 2 hermanas se encuentran paradas en lo que pareciera ser, dice, como una especie de puerta al final del túnel, cerrada, que su madre no puede describir bien por alguna razón. Ella comenta que era una puerta de luz, pero que no se puede, como que le cuesta mucho describir lo que estaba viendo. Ella se limita a decir que era como una especie de puerta de luz cerrada, y allí delante de estas puertas la esperaban sus 2 hermanas. Esta puerta permanecía cerrada y lo primero que hizo la madre de Olga es decir que tenía que volver, la había dejado a Olga, y sus 2 hermanas, que parecían estar muy contentas de verla, y ella también comenta obviamente que la madre de Olga estaba muy contenta, pero estaba muy preocupada sobre todo por la situación de que su hija se quedaba sola en el mundo. Entonces no podía pensar en algo que no fuera eso, al menos como prioridad. Y si bien sentía esta felicidad, su punto prioritario era la hija que estaba aquí, y que ella había quedado allí tirada y que la iban a encontrar, etc. Ella tuvo cierta charla en la cual ella le dice, su madre le dice que temía eso, que la iban a encontrar ahí tirada, etc. Esto no ocurrió porque el vecino llamó a emergencias y enseguida
Esto no queda exactamente claro, pero alguien, algún pariente o algo por el estilo, se dieron cuenta de lo que había ocurrido y la asistieron. Pero ella lo que temía es que iba a quedar allí tirada y que su hija la iba a encontrar, pensaba toda esa situación desagradable y estaba simplemente enfocada en ese problema. Así que allí estaba con sus dos hermanas en esta especie de límite donde terminaba este túnel que parecía estar cerrado, bloqueado con una puerta de luz que le cuesta describir a esta mujer. Y entonces esta mujer que vive toda esta situación con sus hermanas en ese otro lado de la vida, le dice que ella tiene que volver, ella no piensa en otra cosa y va a volver. Y también inesperadamente, incluso para la mujer, porque ella pensaba que ya estaba allí, que no la iban a dejar, no hay al parecer inconvenientes, nadie la detiene, sus hermanas no dicen que no, que se terminó la vida física, que debe quedarse, no, simplemente aceptan que su decisión es volver, pero antes de irse, una de ellas dos, de sus dos hermanas ya fallecidas, le dejan un mensaje, y esto es el punto crucial, tal vez, de esta experiencia. Lo que ocurre concretamente es que le dicen, una de las hermanas le dice antes de volver, que el hijo de una amiga de ella está muy enfermo y no lo saben. Básicamente, resumiendo, la madre de Olga tiene una amiga la cual vivió toda su vida entre Italia y Estados Unidos, y ahora viviendo en los Estados Unidos, esta mujer tiene un nieto, o sea, el hijo de su hija, que según una de sus hermanas, una de las hermanas de la madre de Olga, este chico, esta persona, este joven, tenía un problema físico. Entonces le dijeron que debía hablar con su amiga, explicarle, porque se debía tratar. Así que a todo esto la encuentran y ella comenta que de alguna manera cuando la encuentran y comienzan a asistirla físicamente, ella está inconsciente, pero gira y ve en el túnel como si fuera una imagen, comienza a ver lo que estaba ocurriendo en el mundo físico con su cuerpo, y allí puede ver una serie de detalles sobre lo que hacían con ella. Comenta algo como que la intentaban sentar cuando aún estaba inconsciente y ella esto lo veía, luego le movían los brazos, una serie de cosas muy puntuales que esta persona estando inconsciente ve. Entonces comenta que esta mujer vuelve, según cuenta quien nos brinda el testimonio, ella mientras vuelve apresurándose, vuelve rápido por el túnel, dice como flotando, intenta volver rápido y vuelve como flotando a una velocidad grande por el túnel, mientras puede seguir viendo esta especie de imagen mientras vuelve por el túnel, en la cual está viendo como si se tratase de una imagen de televisión, todo lo que está ocurriendo con su cuerpo, cómo la tratan de reanimar y ella está inconsciente. Incluso se enoja en algún momento porque cuando vuelve hay una persona que en este momento no viene al caso, es un familiar, un hombre, que en la desesperación, en el intento de que vuelva a la conciencia, le da unas palmadas en su cara, en sus pómulos, algo fuerte que incluso le deja la piel un poco inflamada, roja. Y esto ella mientras vuelve comenta de volver por el túnel y volver enfadada, un poco enfadada, como diciendo ¿qué le está haciendo a mi cuerpo? Porque claro, la estaba intentando reanimar y la golpeaban y ella estaba completamente inerte, y ella vuelve rápidamente dirigiéndose nuevamente al mundo físico aparentemente, volviendo por este túnel y un poco enfadada por lo que esta persona le hacía de esa forma tan brusca, que a ella le pareció como algo un poco brusco. Así que llega en determinado momento, ella comenta que está volviendo a ver esa especie de puerta que parecen nubes cargadas de agua, y repentinamente ella siente, dice, como que es succionada, comentaría Olga de su madre, como que
algo la succiona de golpe, como que la impulsa algo, además de ella estar avanzando hacia esa puerta de ese túnel, que en teoría la devolvería al mundo físico. Cuando se acerca, a medida que se está acercando a esta puerta de nubes, es también tirada, como succionada hacia este lado de la realidad. Y cuando ocurre esto, ella comenta que ve como una gran luz su madre y siente como un sacudón, la madre diría como un terremoto, porque siente que es como que todo se le mueve y aparentemente ella vuelve, pero vuelve y cuando es consciente de esto, siente su cuerpo muy pesado, ella es como que volvió a su cuerpo, pero pierde nuevamente la conciencia y ya luego despierta en un hospital, a donde fue llevada para los análisis y demás. Y es ahí cuando luego le dice que tiene cosas que decir, pero bueno, ella estaba en ese estado como evidentemente muy cansado, no sentía que era el momento propicio para hablar de esto, por lo que le dice a su hija que luego iban a hablar de todo lo que había pasado. Así que bueno, ocurre todo esto, le comenta lo que su hermana al otro lado, una de sus hermanas, le había hablado sobre su amiga que estaba en Estados Unidos y que su nieto evidentemente estaría enfermo y no lo sabían. Entonces se comunican con esta persona luego para informarle también a su amiga que había ocurrido este pequeño accidente o este gran accidente, según se quiera ver, y le dicen también lo que había ocurrido, lo que había visto. Olga misma le comenta esto y luego, pasándole el teléfono a su madre, se ponen a hablar y es cuando directamente esta mujer le dice a su amiga allí en Estados Unidos que su hijo tiene que tener un problema porque su hermana le había dicho que tenía un problema y esto le pareció algo como que no tenía sentido porque la amiga de la madre de Olga no sabía de ningún tipo de problemas que pudiera tener el chico el joven pero ahí quedó. Luego pasaron 2 semanas, pasaron unos días, no está claro, y vuelven a comunicarse diciendo que efectivamente se había detectado un problema que había ocurrido. Le había llegado a este chico a través de su madre la experiencia que había tenido esta amiga de su abuela. Y el chico se sorprendió un poco porque si bien no lo comentaba, porque tenía cierto temor, él estaba sintiendo en su cuerpo ciertos malestares. Él no quería ir al médico porque temía un poco que le dieran una mala noticia, como a mucha gente le pasa, que tiene algún síntoma y lo trata de dejar pasar por el temor a que le digan que tiene cierto problema, lo cual lógicamente es algo que hay que vencer siempre porque sabemos que tomando a tiempo muchos problemas pueden ser mucho más leves o sanarse incluso. Y este chico, bueno, estaba así. Este chico no quería ir al hospital, pero estaba teniendo problemas físicamente. Así que resultó todo esto en que él decidió ir al médico finalmente, justamente por esto de que aparentemente desde ese otro lado le mandaban a decir que debía ir al médico porque estaba mal y nadie lo sabía. Y efectivamente terminó siendo así. El chico tenía una especie de úlcera interna, una cuestión así, un sangrado interno que debía ser tratado porque estaba muy avanzado y se tomó a tiempo. Afortunadamente, esto hizo que el chico fuera al médico y el problema fuera solucionado y no pasara a mayores como hubiera podido ser. Entonces, esto terminó por comprobar, más allá de los hechos que esta mujer podía ver sobre su cuerpo, lo que estaban haciendo con su cuerpo mientras ella estaba en este viaje en el cual encuentra a sus hermanas. Curiosamente encuentra también a esta puerta cerrada, como si no fuera el momento para ella aún. A diferencia de otros casos,
nos encontramos con la voluntad de esta mujer de querer volver y que no se le diga absolutamente nada. Ella siente en todo momento, evidentemente, que era su decisión, y así fue que vuelve y tiene también esta confirmación de que nada menos que, pensemos esto, esta mujer tiene una amiga de avanzada edad, como ella misma, que reside en otro país, y a su vez esta mujer tiene una hija que tiene un hijo, y este hijo tiene esos problemas. Entonces es una cuestión muy interesante que apunta exactamente a este joven que tiene este problema. Y es una corroboración impresionante, porque no había ninguna manera de tener idea de esto. De hecho, el chico ni siquiera lo había hablado con su familia. Era una cosa privada de él, que sabía que algo le estaba ocurriendo, pero dejaba pasar el tiempo. Así que esto creo que es muy interesante. Es algo que ocurre en muchos casos, y son esos pequeños detalles que son incluso tal vez mucho más importantes en lo concreto que algún tipo de indagación a nivel químico, físico, de cómo se producen las cosas. Lo que ocurre es que obviamente estas cosas que son tan comunes no pueden ser documentadas a un nivel físico, a un nivel médico, clínico, por lo que suelen quedar como experiencias paralelas, colindantes a la experiencia cercana a la muerte que es vivida por la persona a quien le toca. Entonces, estas experiencias quedan como una cosa que, si lo pensamos, es tal vez lo más importante, porque suelen ser sucesos que influyen mucho luego en la vida de las personas, pero al no poder ser algo corroborado a nivel físico, tal vez es algo descartado. Y en realidad estas experiencias, las SM, están totalmente invadidas de estas cosas, de estos sucesos que corroboran lo que ocurre. No es solo una cuestión de hacerse la pregunta típica de si pudo ser una elaboración mental o no, aun cuando el cerebro no tiene posibilidad alguna de estar activo, pero aún así nos quedamos muchas veces solo con un análisis muy técnico, muy frío, muy científico, y nos olvidamos de lo más importante, que es lo que viven estas personas y esos detalles que son absolutamente inexplicables, y que está llena la casuística de estas cosas que son verdaderamente lo que le dan peso a estas situaciones. Todos estos sucesos paralelos al testimonio en general. Así que bueno, creo que es algo muy interesante lo que hoy conocimos, un caso en el cual tenemos una comunicación con alguien en ese otro lado, que de alguna manera también es interesante el detalle de que evidentemente en ese otro lado están al tanto de lo que ocurre aquí, a tal punto que la hermana de esta persona está al tanto de lo que le ocurre a un familiar de una amiga de su hermana. Pensemos esto, es una cosa muy amplia. A veces muchas personas se preguntan qué ocurrirá con las personas que se van al otro lado, seguirán pensando en quienes quedan aquí, etc. Y es evidente que es así, por supuesto. Y a un nivel de detalle inimaginable a veces, como por ejemplo este caso nos muestra, que es uno de tantos, uno de miles. Hay que entender esto. Estamos hablando de miles y miles de casos. Esto es un patrón ya normal para el ser humano. Y así es como seguramente poco a poco vamos a ir entendiendo estos hechos. Es parte integrante de nuestra vida y de nuestro camino. Así que este testimonio, que es uno más, pero a la vez no es uno más, por supuesto, nos deja estos pequeños detalles para la reflexión profunda, tan importante, que no queden simplemente como anécdotas estas cosas, que es como lo que suele ocurrir en este mundo. Estamos tan habituados a escuchar cosas tan impresionantes, tan increíbles, que muchas veces simplemente
nos queda en el momento, pero luego olvidamos y tenemos que hacer un trabajo mental para darle la importancia que tienen este tipo de cosas y no dejarlas pasar como una anécdota más, sino que tenemos que pensar en profundidad, casi como si nosotros mismos lo hubiéramos vivido, porque de hecho seguramente a más de uno, a muchos de nosotros, nos ha tocado vivir una experiencia así, y quien no la vivió tal vez sí ha escuchado por fuentes cercanas de algo similar a lo que hoy hemos conocido. Así que creo que hasta aquí es el testimonio de hoy. Y como siempre decimos, es muy importante, si consideras que estas cosas son realmente valiosas, que intentemos expandir el conocimiento sobre este tipo de realidad. Y para ello no se requiere nada, no se requiere casi nada. Simplemente la actividad en la plataforma. Esto es dejar algún mensaje, o poner un me gusta simplemente, o compartirlo con alguien que conocemos, para que el conocimiento se expanda y para que también la plataforma en donde se suben estas experiencias comprenda que hay actividad y que vale la pena expandir el alcance de este tipo de material. Así que, sin más, espero que esta experiencia te haya dejado algo, que te haga al menos reflexionar, pensar en los detalles que traen este tipo de vivencias. Y sin más, me despido hasta muy pronto. Espero que estés muy bien y hasta la próxima vez. Un saludo.